Comenzamos un nuevo programa de Impacto Sostenible TV. El espacio que analiza los desafíos medioambientales actuales y sus posibles soluciones. Con la conducción de Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti. Muy buenos días Tucumán, buen viernes para todos, bienvenidos a Impacto Sostenible TV, este único programa en la República Argentina, en todo el país, de contenido absolutamente ambiental en vivo desde acá, desde Tucumán, la voz de la gente, la voz del ambiente. Buenos días Fer, buenos días Agustina, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy buenos días a todos y arrancando por suerte hoy una mañana soleada. Así Para mí es. el ánimo es diferente. Así es, ¿cómo está Fernanda Benjamín? Arrancamos con sol en este viernes, también ya en la previa del fin de semana, así que comenzamos un programa también interesantísimo con un montón de información ambiental para ustedes. ¿Qué les parece si empezamos viendo un poco? Hablaban del tiempo, hablaban del sol, ya mejoró notablemente el tiempo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en distintos puntos de la provincia, así que ahora tenemos en este momento 14 grados precisamente, si el direct me permite, un poquito más arriba porque no puedo ver. 14 grados 1 precisamente en este momento, humedad del 78%, visibilidad de 12 kilómetros, así que una jornada realmente soleada en todo el día. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Ver ahí el sol radiante porque después de tanto gris es muy lindo recibir al sol y tenemos una máxima de 27 grados para hoy. Así es, para mañana sábado una mínima de 15 grados y una máxima de 27. Probabilidad de lluvia sí, tenemos 40-70% para mañana, para el día domingo mínimo de 15, máxima de 28 y bajan las probabilidades de lluvia a 10%. Tengamos en cuenta que hoy termina el mes, o sea que va a Así arrancar es, último día de octubre. El Noviembre día lunes arrancamos tendremos calentito. una máxima de 31 grados, el día martes una máxima de 32 grados y posiblemente un descenso la próxima semana, el miércoles que viene con 22 de máxima. No sé si será como esta semana, que realmente se notó notablemente la oscilación descendente justamente del frío, pero bajará la temperatura la próxima semana. Hoy vamos a tener un programa realmente cargado de información, algo que caracteriza Impacto Sostenible TV, siempre agradeciendo a la teleaudiencia que constantemente se comunica con nosotros, se informa con nosotros, toma conciencia ambiental con Impacto Sostenible TV. Tenemos un número de teléfono, el 3815-43-3787, en el cual ustedes pueden comunicarse dejando su mensaje, dejando su consulta ambiental, dejando algún tema que no tratamos en Impacto Sostenible TV con algún profesional que vino a nuestro programa y no lo tratamos aún para que lo tratemos nuevamente, y también por nuestros libros que ya durante el programa vamos a ver quiénes son los ganadores del último libro que faltaba sortear en Impacto Sostenible TV, y vamos a tener más libros donados por el doctor Gustavo Gómez. ¿Qué les parece, chicas, si vemos hoy quiénes estarán hoy en Impacto Sostenible TV? Vamos a ver los avances. Adelante, director. Hoy vamos a empezar hablando de una jornada realmente muy importante que se hizo durante la semana, precisamente el día miércoles, si mal no recuerdo, que tenía el martes 28, que tenía que ver justamente con el agro, con la jornada de ganadería circular. Atención a este concepto, ganadería circular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ganadería circular? ¿De qué hablamos de esto, de economía circular? De empezar justamente a pensar de que los residuos pueden transformarse en recursos y nada más y nada menos dentro de la ganadería circular, algo muy importante. Por eso vamos a tener a Roberto Martínez, coordinador general del IDEP Tucumán, a quien agradecemos muy amablemente por venir nuevamente a Impacto Sostenible TV, y a María Zimmerman del Intaleales para justamente hablar de lo que se basó esta jornada, que fue muy importante para todos los tucumanos y productores tucumanos. Así es, importantísimo porque además es producción responsable, así que también vamos a tener hoy, como siempre, a nuestro querido doctor Gustavo Gómez, que ya más que invitado es nuestro columnista estrella. Vamos a estar hablando de delitos ambientales y por supuesto también del tema de la minería, un tema que lo dejamos sobre la mesa y que hoy vamos a profundizar. Y vamos a tener una recomendación audiovisual, acuérdense que es viernes. Así es, vamos a tener la recomendación audiovisual de alguna película, algún documental o serie relacionada al cuidado del medio ambiente, relacionada al cuidado de nuestro planeta. Ya tenemos precisamente a nuestros primeros entrevistados del día, hablamos de Roberto Martínez y de María Zimmerman, justamente para hablar de una jornada que propició el IDEP a través de justamente de las personas que son las que vienen llevando a cabo estas diferentes actividades que tienen que ver relacionadas al agro, para saber justamente cómo transformar los residuos del área del citrus precisamente en recursos que pueden mejorar nada más y nada menos que la productividad
y reducen sobre todo la huella ambiental dentro de la actividad ganadera en la provincia de Tucumán. Buenos días, Roberto, y buenos días, Mara. ¿Cómo están ustedes? No, buenos días a ustedes y a toda la audiencia, ¿no? El programa que es tan importante y tan visto, ¿no? Muchas gracias por estar, muchas gracias también al IDEF siempre por estar en contacto con nosotros y mantener este tipo de sinergia. Y Mara, la primera vez, así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Mara, ¿de qué se trata, Roberto, este concepto que recién hablábamos al principio de ganadería circular? Bueno, en realidad el tema de ganadería circular hace referencia principalmente a un aspecto productivo manteniendo la sustentabilidad ambiental. Bien. Particularmente este proyecto surgió de una articulación sinérgica entre instituciones. Fue un proyecto financiado por Ciencia y Técnica de la Nación, en donde el IDEP planteó un desafío para solucionarse, en el cual una institución que hace investigación y ciencia y técnica responde a ese desafío. Así fue que se gestó el desafío 117, el impactar del desafío 117, que lo que buscaba era estudiar la posibilidad del aprovechamiento tanto de residuos agrícolas de cosecha, en ese caso era sobre todo el RAC de la caña de azúcar, y los subproductos de la industria citrícola, destinándolo a la alimentación animal. Eso fue un poco el proyecto y de eso se trató lo que presentamos en la jornada del martes pasado en ACNOA. ¿Cómo surge la necesidad de empezar a pensar una ganadería sustentable y también una ganadería circular? Bueno, en realidad esto obviamente no es algo nacional, esto es algo internacional, en donde el tema de sustentabilidad ambiental es un desafío y un compromiso que los productores y sobre todo los organismos del Estado me parece que son los que tienen que generar información para que empresas privadas puedan adoptarlo con un compromiso de producción, ¿no? Manteniendo unos índices de eficiencia productiva, obviamente con el compromiso ambiental, ¿no? ¿Y este proyecto cuál sería la idea? ¿Está el proyecto? Este proyecto ya finalizó, Sí. En realidad fue así, justamente el martes se hizo una presentación de los resultados. Como les dije recién, la demanda surgió por parte del IDEP, consultar a algún organismo de ciencia y técnica que tenga la capacidad de establecer o dar respuesta a esa demanda. Puntualmente, con el caso de los subproductos agrícolas de cosecha, la verdad es que no es algo nuevo, el aprovechamiento de subproductos industriales es algo que internacionalmente se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero en este caso lo que se buscaba era estudiar puntualmente ciertos subproductos de la industria citrícola y cómo podían adaptarse a diferentes sistemas de producción. La investigación, tuvo varias partes. Un objetivo específico lo respondió la UEDP, la Unidad Ejecutora del Proyecto de la provincia, que hizo todo un estudio de la cadena de valor y el posible o el potencial aprovechamiento que puedan tener estos subproductos en la alimentación animal. Y los otros objetivos ya fueron cubiertos por el INTA. Ahí participamos investigadores tanto del INTA de Leales, que es el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido, como del INTA de Santiago del Estero, en donde lo que hicimos fue caracterizar un poco la calidad de estos subproductos y aplicarlos en la nutrición animal. Eso consistió en llevar adelante varios ensayos. Principalmente fueron dedicados a la producción bovina de carne, pero también hubieron unos ensayos incipientes en producción de carne porcina y también en carne ovina. ¿Y cómo se llevaría esto a la práctica para que las empresas o las industrias empiecen a implementar esto? En realidad el objetivo fue sería? Caracterizar los productos y comparar su calidad con productos tradicionalmente utilizados en la dieta de los animales. En este caso, los subproductos de la industria citrícola son productos que tienen alto contenido de energía, entonces el objetivo principal de los diversos estudios de investigación fue evaluar la posibilidad de sustituir, en este caso, el grano de maíz, que es un ingrediente habitualmente utilizado y además que tiene muchísima aplicación en otros sistemas productivos. Entonces la idea era ver en qué niveles o en qué proporción los diferentes subproductos de la industria citrícola podían sustituir el grano de maíz. Entonces lo hicimos ensayos con dietas de recría de vaquillonas y ensayos con terminación a corral de novillos, ¿no? Entonces, básicamente lo que se evaluó fue sustituir 0, 25, 50, 75% de la inclusión del grano por este componente, ¿no? Los estudios generaron información al respecto de índices productivos para poder sugerirle al productor si sustituyen tal porcentaje de maíz por bagazo húmedo de limón o cáscara de limón o polvillo de limón,
Los índices productivos cambian o no cambian, se genera información al respecto de eso, pero algo muy interesante e innovador que se generó también con estos ensayos fue información sobre parámetros de calidad de carne. Lo interesante que tienen estos subproductos es que tienen compuestos fitoquímicos, que son compuestos fenólicos, que tienen capacidad antioxidante. Entonces, un desafío importante fue generar información al respecto de si esas propiedades antioxidantes que pueden estar en el subproducto del citrus se transfieren a la carne y evaluar si es que la vida útil de esa carne se veía afectada con los diferentes niveles de sustitución del maíz por el bagazo de limón. María, ¿y los resultados cómo fueron en base a Fue muy interesante porque, por ejemplo, en lo que es dieta de recría de vaquillonas, los índices productivos, ahí como es recría de vaquillonas, que son futuras madres, no se evalúa calidad de carne, pero lo que se observó es que realmente la cáscara de limón o el polvillo de limón puede sustituir hasta un 100% la inclusión de grano de maíz. O sea, lo que en la ración ocupa el grano de maíz puede sustituirse en un 100% sin afectar los índices productivos. María, y eso es un atención a este dato porque esto es un dato muy interesante. Sustituir el 100% realmente del maíz es un porcentaje muy alto sobre un subproducto que normalmente se lo usaba para pectina, como la cáscara deshidratada. Eso fue muy interesante el martes porque en la reunión que hubo en ACNOA hubieron muchos profesionales que trabajan en la industria citrícola y nos decían que esta industria tiene distintos subproductos y que de acuerdo al mercado y las oportunidades del mercado de exportación, algunos de ellos se destinan a exportación, pero de repente surge algún bloqueo en la cadena comercial de exportación y ese producto se tiende a volcar al mercado interno. Entonces, algo que fue muy interesante es que nos decían, bueno, particularmente ese subproducto no podemos garantizar que vaya con mucha frecuencia al mercado interno, pero este otro, sin lugar a duda, es un subproducto y sobre él habría que insistir en el aprovechamiento, ¿no? Roberto, ¿y cómo vieron la participación de las empresas tucumanas, de los productores tucumanos? Porque hablamos realmente de una información muy importante para Tucumán y me atrevo a decir para la Argentina. Bueno, mira, nosotros desde el IDEP tenemos funciones ahora desde hace muy poco, la nueva gestión, donde nuestro presidente del directorio, el contador Daniel Abad y nuestro vicepresidente Juan Casaña están a cargo, vinculadas o relacionadas a la vinculación científica. El IDEP es el organismo ahora que está relacionado a la promoción científica de la provincia, el ente de referencia. En ese sentido, nuestro rol es muy de vincular al potente sector científico que tenemos con el sector productivo. Entonces, que el sector científico trabaje en las necesidades o en solucionar la problemática que el sector productivo tiene. ¿Bien? Este es un ejemplo claro, como decía Mara, hubo una necesidad, una problemática, ¿bien? Esa problemática la transformamos en una demanda, ¿bien? Esa demanda se la dimos a los que saben, a los investigadores, para que investiguen y den su solución. Y ahora estamos en la instancia de divulgar, de dar a conocer, de poner a disposición toda esa información para que el sector productivo la incorpore, las tome y lo transforme, bueno, en mejoramiento de su negocio. Roberto, si un productor está viendo el programa en este momento o puede verlo por redes sociales después, puede contactarse con ustedes, ¿cómo puede acceder a conocer esta información? Porque realmente será muy importante para muchos productores de la ganadería de Tucumán. Sí, a ver, digamos, tanto el IDEP está abierto, por supuesto, a través de todas sus redes sociales, su página www.idep.gov.ar, aparte de nuestras oficinas que están en Virgen de la Merced 141, primer piso, a acceder a toda la información que tenemos nosotros y a vincularlo, sobre todo con los organismos como el INTA, que son los que han investigado y han llevado a cabo y tienen toda la información técnica para poder asesorar y el know-how, digamos, ¿no? ¿Qué comentarios obtuvieron luego de esta jornada y también cómo sigue de aquí en adelante este tema? Lo interesante fue, a mí me gustó mucho la intervención del moderador, que fue el doctor Valeiro, que destacó que de estas articulaciones son realmente sinérgicas
nosotros mostrábamos que, bueno, la información generada, respondiéndote un poco también, está en el sistema de repositorio digital de INTA, la parte técnica, y obviamente hay trabajos publicados en todo este proyecto que duró 3 años de investigación. Hubo mucha formación de recursos humanos, ahí nos vinculamos con las universidades, tanto la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y se generó información y formación de recursos humanos. Y lo que me gustó de la intervención de Alejandro Baleiro fue que destacó esta simbiosis, ¿no? De que de repente a la empresa privada se le genere información que puede ser de aprovechamiento productivo, los organismos de ciencia y técnica que colaboran al financiamiento y los investigadores que, bueno, que nos formamos para generar este tipo de información. Entonces, ese día también surgió una demanda por parte de las industrias citrícolas. Alguien del ambiente de la industria dio un valor al respecto de qué potencial de producción de este subproducto tenían. Entonces, inmediatamente se empezaron a hacer números al respecto de cuántos animales se podían engordar en un engorde a corral con este subproducto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de ahí surge la articulación. Hay gente que tiene capacidades diferentes y esa conexión es lo que realmente va a dar cosas fructíferas, me parece, ¿no? María, venían hablando ustedes, o sea, estuvieron haciendo una práctica para tratar de reconvertir el residuo del mundo, digamos, de la caña de azúcar, ahora pasaron al citrus. ¿En qué otra actividad más se podría desarrollar también la circularidad? En realidad yo creo que, bueno, esto se aplica a muchos desechos industriales, ¿no? Creo que un cuello de botella es, sobre todo cuando se piensa en productos de la industria, es la continuidad que tenga ese producto, el volumen que se genere y la variación en la calidad que ese producto puede tener, porque al ser procesos industriales a veces se hacen ciertas modificaciones en los procesos que generan productos que uno pensaría que son los mismos, pero que no siempre la composición es la misma. En ese sentido, obviamente la industria citrícola es relevante en nuestra provincia y me parecía que es la primera industria que hay que atacar en cuanto a generar información de aprovechamiento de estos subproductos, pero respondiendo a tu consulta, creo que se pueden aplicar a muchos subproductos industriales y buscar el aprovechamiento para generar una ganadería sostenible, ¿no? Importantísimo concepto, María, Roberto, la verdad que de acá queremos agradecerles, felicitamos porque esto, lo más valioso es que se está demostrando que la economía circular tiene impacto real nada más y nada menos que en el ámbito productivo de la provincia y que lo estén haciendo conjuntamente el IDEP, el INTA y los productores tucumanos. Realmente a nosotros nos llena de orgullo como tucumanos, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchas gracias por el espacio. Nosotros después de esta nota nos vamos a ir a una muy breve pausa comercial y ya volvemos con mucha más información en Impacto Sostenible TV. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Primero está la seguridad de lo que salimos a trabajar todos los días. Sumamos más de 2.600 agentes y 250 móviles a la fuerza de seguridad. En Tucumán, primero estás vos. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, gobernador.
Últimos días de los preciosos de Comodín. Cuarto trasero de pollo por kilo, 1.950 pesos. Aguja y marucha por kilo, 9.500 pesos. Vení a Comodín y aprovecha más ofertas, promociones y descuentos con billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito que tenemos para vos. Todo es más lindo cuando hay conexión, porque está súper. Contrata internet más televisión HD por solo 22.990 pesos fijo por 3 meses. Y la instalación bonificada. Incluye Mío 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323 y aprovecha una buena conexión siempre. Súper, conectados con vos. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental, es Electrogreen. ¿Sabías qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas, que cuando dejan de funcionar se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En Electrogreen nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. Vos también podés sumarte al cambio. Electrogreen SRL. Visítanos en nuestro sitio web www.electrogreen.com.ar. Los viernes a las 3 de la tarde compartí Tomando Mates con nosotros por América Tucumán. Con Norma Graciela en una amena charla de aprendizaje con buena música. No te olvides, viernes a las 3 de la tarde, Tomando Mates, en vivo por América Tucumán. Últimos días de los preciosos de Comodín. Costeleta o carne de cerdo por kilo, 6.999 pesos. Tira de lomo o costeleta oferta por kilo, 11.500 pesos. Vení a Comodín y aprovecha más ofertas, promociones y descuentos con billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito que tenemos para vos. Nuevamente volvemos con Impacto Sostenible TV después de esta interesantísima nota de la jornada realizada entre el IDEP, el INTA y los productores tucumanos, justamente para tratar de generar ganadería circular, un nuevo concepto, un concepto realmente que será muy importante empezar a escuchar en distintos ámbitos, porque la circularidad ya tiene que ser una necesidad y no realmente una opción. Ahora vamos a ir con nuestra próxima entrevista, que hablamos de una persona que realmente tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la justicia y para nosotros tiene que ver con quien fue un pilar muy importante para hacer lo que estamos haciendo hoy, que es generar conciencia ambiental. Hablamos del doctor Gustavo Gómez. ¿Cómo está, doctor? Y muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, doctor. ¿Usted cómo está? ¿Con frío, calor? Estamos con frío, seguimos con un poco de frío, no tanto. Hoy podemos salir con chalequito, hace unos 12 grados, pero está lindo hoy Bariloche. Nos ha pasado un poquito de frío esta semana, doctor, así que ya estamos contentos. Vamos a ver, creo que sí, que parece que viene complicado el clima, ¿no? Sí, y hablando así de complicado el clima, ¿qué película vamos a recomendar hoy? Eso quiero ver, doctor. Estamos en día viernes y realmente este viernes de recomendaciones audiovisuales justamente tendientes a generar conciencia ambiental. ¿Qué tenemos para el día de hoy, doctor? Hoy vamos a proponer una película que no vi. Ajá. Qué interesante. Pero le contaron. Bueno, no siempre, no siempre. El punto es este. Al Gore, candidato a presidente por el Partido Demócrata año 2000, pierde las elecciones en Estados Unidos
a pesar de que había obtenido la mayor cantidad de votos en la elección general de todo el país. Allá la elección no es por voto directo, es por voto directo, entonces George Bush le gana la elección y fue presidente de Estados Unidos. Eso fue una gran ganancia para el clima, aunque ustedes no crean, porque Al Gore se dedica a partir de ese momento al tema ambiental, al tema del calentamiento global. Estamos hablando del año 2000, sí. Hace más de 25 años atrás. Filma un documental muy bueno que se llama Una verdad incómoda, que se obtiene un Oscar al mejor documental y sale en el año 2006. Esa sí la vi, incluso he tenido contactos a lo largo de estos años con algunos de los productores que vinieron y eligieron a la Patagonia. Al Gore estuvo en la Patagonia filmando el problema de los glaciares para su película y además insiste con el tema del calentamiento global desde entonces. Año 2017, como nadie le daba pelota, y aparece en escena nada menos que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se filma la segunda película, la segunda parte de Una verdad incómoda. Yo le pediría al director, si es posible, pasar esta segunda parte, el tráiler de esta segunda parte de la película que, insisto, no vi. Vi la primera, pero ya me estoy imaginando la segunda. Vamos adelante, querido director. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, where is we need some global warming? It's freezing. The most criticized scene in the movie An Inconvenient Truth was showing that the combination of sea level rise and storm surge would flood the 9/11 memorial site. And people said, what a terrible exaggeration. Hurricane Sandy slammed into New York City last night, flooding the World Trade Center site. Storms get stronger and more destructive. Watch the water splash off the city. This is global warming. I feel so scared, sorry. Despair can be paralyzing, but this to me is the most exciting new development. We're seeing a tremendous amount of positive change. The basis is there, but it's still not enough. It's crunch time at the climate change conference in Paris. Still some really tough negotiations going on. What would it take to shift to renewables? I'm talking about breaking the impasse. Virtually every nation in the entire world agreed to get to zero greenhouse emissions. It is unprecedented. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. The next generation would be justified in looking back at us and asking, what were you thinking? Couldn't you hear what the scientists were saying? Couldn't you hear what Mother Nature was screaming at you? This movement is in the tradition of every great movement that has advanced humankind. We're not going to recognize it. We don't want to discuss it. It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generation. Don't let anybody tell you that we're going to Realmente pone la piel de gallina ver esas imágenes, ver de lo que se hablaba hace prácticamente 10 años atrás, porque se ve imágenes del Acuerdo de París. Esta semana se cumplieron 10 años del Acuerdo de París y hoy estamos viendo realmente imágenes en vivo, precisamente muy cerquito de acá, en Jamaica, en el centro de todo el continente, viendo cómo un huracán está arrasando un país. Y además de eso, vimos esta noticia de que Estados Unidos no ayudará tampoco ya, como venía ayudando a Cuba, por ejemplo, con este tipo de situaciones, porque tiene que ver con lo que justamente decía recién muy bien Donald Trump y que usted lo analizaba al principio. Es lamentable. Realmente creo que Al Gore es un norteamericano que ha tomado esto como una causa propia y que en esta segunda parte sube la apuesta porque propone directamente y hablar, no callarnos, no dejar que los intereses políticos, partidarios
o simplistas o inmediatos tomen esta actitud de tomar la agenda del calentamiento global para destruirla, para romperla. Prometo, como palabra de Boy Scout, prometo ver la película este fin de semana, esta segunda parte. Somos dos. La primera a mí me golpeó mucho, le estoy hablando hace casi 20 años atrás, y me preocupa en serio y mucho que no estemos prestando atención a la COP30. Les anticipo que el propio gobierno de Brasil ha reducido impresionante la cantidad de personas que querían estar presentes en la COP30 y no les permite llegar por el lugar donde fue elegido. Es un lugar central, Belém do Pará es un lugar en el corazón de la selva amazónica, pero las dificultades para llegar ahí hace que se hayan reducido hasta en un 20 o un 30% la cantidad de personas que querían llegar. Doctor, ¿por qué cree que se tomó esa decisión? La razón que dice Lula, presidente de Brasil, es que ellos querían llevar la COP30 al corazón del problema amazónico. Pero no ayuda, en verdad que no ayuda. Mi modesta opinión era que la alternativa iba a ser Río de Janeiro. Río de Janeiro, amén de todo lo que estamos viendo por televisión estos días, así es. Río de Janeiro está en manos del gobierno opositor a Lula, de los bolsonaristas. Entonces me parece que la discusión estuvo en términos políticos y no ha sido una buena elección. La COP30 está en manos de unos muy pocos y lamentablemente debemos rogar para que tengamos buenos resultados, pero Estados Unidos ya incluso retiró todo el dinero a las organizaciones que pensaban ahí iban a ser subsidiadas por el gobierno del presidente Biden. Doctor, ¿cómo actúa o qué importancia tiene lo que venimos haciendo, recomendando películas, recomendando series, documentales, hablando del acuerdo de Escazú, justamente en tratar de promover todo esto? ¿Cómo cree que usted va en línea con lo que está diciendo con respecto a tratar de sacar esta importancia que a veces para muy poquitos o que son los que manejan la COP30 para que la gente empiece a hablar de la importancia de la COP30? A mí me preocupa mucho la COP30. Me han preocupado las COP anteriores, hacer la COP de Dubái, la COP29 o la COP26, etc. A mí me preocupa mucho que estas reuniones de países por el tema del calentamiento global estén siendo circunscritas a un núcleo muy reducido que organiza incluso las propias Naciones Unidas, porque esto está organizado también por las Naciones Unidas. Me parece que la recomendación final que nos hace la película que vimos, de no callarnos, es lo que estamos haciendo. No nos vamos a callar. No vamos a cerrar nuestras bocas. Ahí, a donde nos busquen, vamos a hablar de estas dificultades que estamos teniendo. Y creo que eso es lo que estamos tomando conciencia, ¿no? Desde acá y de a poquito de ir como asimilando el rol que tenemos cada uno en lo que es esto del cuidado del medio ambiente, que no depende de otros, sino que depende de la suma de las actividades de cada uno de nosotros, desde nuestro lugar chiquito y que se vaya expandiendo. No tengas ninguna duda. Y particularmente en mi caso, esto de no callarme trae sus problemas. Yo recuerdo que cuando abrí la primera causa por un crimen ambiental en el año 92, fue una lucha convencer a mis compañeros de academia, a los grandes profesores de derecho, de que estamos en una crisis ambiental. No nos tenemos que callar, no importa lo que digan nosotros, no importa que digan que estamos locos, tenemos que insistir con nuestra palabra. Tal cual, y eso, como usted bien decía recién, que lo que está pasando con la COP30 daría como esa sensación, ¿no?, de acallar voces en vez de sumar voces. Es una censura encubierta. Doctor, ahora un poco para empezar hablando de lo que veníamos hablando a lo largo de estos programas que tiene que ver con la ruta de los delitos ambientales en la República Argentina, vamos a adentrarnos en otra provincia que tiene que ver con minería. Hablamos de San Juan. Precisamente cuando uno habla muchas veces de minería hay cosas que se desconocen y esto tiene un concepto, un nombre que es la cara oculta de la minería en San Juan. ¿Qué se entiende por eso? Es el gran problema, el eje de la gran contaminación en materia de minería se llama San Juan.
La provincia de San Juan es una de las provincias mineras por excelencia y la verdad es que la crisis ambiental que se padeció hace 10 años en Jáchal fue tremenda. Yo les envié un pequeño video de 2 minutos a la dirección a ver si la podemos ver. Así es, doctor. Así vamos ahora con el video enviado para justamente después introducirnos en detalle de lo que está hablando usted, que tiene que ver con la cara oculta de la minería en San Juan. De cianuro en la mina Veladero. Ha sido catalogado como el mayor desastre ecológico de Argentina y está considerado como un hecho que marcó para siempre la memoria de Jáchal. La noche del 13 de septiembre de 2015, un mensaje de WhatsApp encendió la alarma: no usen el agua de la canilla. Hubo un derrame en Veladero. Este mensaje se propagó de inmediato con pánico entre los vecinos. La alarma había sonado, algo muy grave estaba pasando en el pueblo. Al principio se habló de 15.000 litros. Después, Barrick Gold admitió más de 1 millón, pero documentos internos revelaron la verdad en 2016 ante la propia justicia sanjuanina, determinándose que fueron 4.686.000 litros de solución con cianuro y metales pesados. Este dato realmente convierte al hecho en una catástrofe sin precedentes. 5 ríos y el dique Cuesta del Viento quedaron contaminados, destruyendo y contaminando el medio ambiente por años. Se abrieron causas judiciales, pero con el tiempo todo se fue dilatando y la mayoría de estas causas prescribieron. En La Nación, funcionarios fueron sobreseídos. En San Juan, solo procesaron a empleados de bajo rango, ni directivos ni políticos enfrentaron condenas, sino todo lo contrario. Algunos responsables siguieron con sus trabajos, obteniendo ascensos y nuevos cargos. A 10 años del derrame, nadie pidió disculpas, pero la Asamblea Jáchal no Sutoca mantiene viva la memoria desde 2015. Su carpa en la Plaza Central es símbolo de resistencia y de lucha contra el olvido. En Acero y Roca creemos que un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y San Juan y la Argentina no pueden olvidar lo sucedido. Todos debemos aprender de esta catástrofe y analizar qué falló y qué se hizo mal, y al margen de la justicia, Jáchal y su pueblo merecen una disculpa de quienes provocaron esta catástrofe. Doctor, realmente, a ver, hay una mezcla de sensaciones, de escuchar esto, ver esto. Realmente es impresionante. Le agradezco porque nos trae esta información a todos los tucumanos, a todos los argentinos, que muchas veces se desconoce o no se habla. Pero me gustaría empezar preguntándole qué grado de transparencia tienen los informes ambientales o las auditorías mineras que se hacen en la provincia. Bueno, es que justamente ese es el eje del problema. La falsificación de los instrumentos públicos que se utilizan para esconder un grave problema que tiene la minería a cielo abierto, que es la contaminación con cianuro, si es que utilizan cianuro, como fue el caso de la Barrick Gold en San Juan, en Veladero, o con metales pesados, como es el caso de Mina La Lumbrera, que allá hace muchos años dejó de funcionar y permanentemente tenemos la amenaza de que se va a abrir una nueva mina a unos 20 kilómetros del actual pozo que hay en La Lumbrera. Me parece que es fundamental revisar con exactitud los informes de impacto ambiental. Y doctor, me quedo pensando, la verdad me quedé muy sorprendida y choqueada con este hecho, pensando en la gran contaminación, los años que puede llegar a durar esto, y si hicieron estudios en cuanto a las enfermedades en la población, cómo esto lo pudo haber afectado, porque me imagino que eso es difícil de erradicarlo del ambiente, del agua, de la tierra. Es que es tal cual, y querés que te dé un dato, el gobierno de San Juan no hubo ningún registro epidemiológico o la posibilidad de analizar el impacto de las personas que hicieron uso de ese agua. Porque también la población de Jáchal padece este problema, que tienen muchas localidades beneficiadas por las empresas mineras que hacen sus famosos aportes en responsabilidad social empresarial, que te construyen la torre de una iglesia, que te levantan el aula de una escuela, o como pasó en Tucumán, que hicieron todo un gran salón para el hospital de niños de la provincia de la ciudad de Tucumán. Me parece que la verdad está en que los informes que nos presentan, esos famosos informes de impacto ambiental, no siempre dicen la verdad. ¿Por qué? Y sobre todo
que la provincia recibe un porcentaje muy importante de todo el dinero que ganan estas empresas mineras. Doctor, a mí se me vienen muchas preguntas a la cabeza cuando veíamos este mini documental de alguna manera. Sáquelas afuera. Quisiera preguntarle primero cómo se hace, digamos, para volcar 4 millones de litros, como decía ahí, contaminando por un lado. Por otro lado, ¿qué hubiera pasado si ese mensaje no hubiera llegado para alertar que realmente el agua estaba contaminada? Y mi última pregunta, ya para cerrar las reflexiones, es ¿qué responsabilidad tienen sobre todo estas empresas y si se puede hacer una minería que no contamine? A la primera pregunta, yo creo de que en realidad la gran cantidad de agua que se ha volcado es un problema que tuvo un eje de contención que fue un dique, que se menciona en la película. Eso hizo que la cantidad de metales pesados y de agua cianurada que corriera agua abajo por el río Hachal y que incluso llegara a otras provincias, ha provocado una especial circunstancia de que esto es un delito federal. Hay algo que dice el video de que no menciona, pero es que ya hay en el Tribunal Oral Federal de Capital Federal, creo que es el número 6, se va a hacer el juicio oral y público al presidente del IANIGLIA, que es el instituto que tiene la obligación de controlar los glaciares, que en estos casos no actuó de acuerdo a lo que dijo la ley, y también a los secretarios de Ambiente de aquella época, porque también miraron para el costado cuando se producen estas crisis. Esto es importante. En segundo lugar, pensar que todo esto hubiera sido algo terrible para la población si no hubiera estado este mensaje, pues absolutamente cierto. Yo recomiendo a la gente que ande por Hachal que vaya a la plaza, todavía están ahí manifestándose a pesar de los años y creo que es muy importante darle nuestro apoyo. Y finalmente el tema de la minería. La minería contamina. La minería tal cual está planteada hoy provoca tremendos daños ambientales por la intensidad de la explotación. Esto quiere decir, están tratando de sacar la mayor cantidad de oro, cobre, metales en una cantidad menor de tiempo. Entonces eso hace que contamina muchísimo más el gas, muchísimo más el agua, que exija mucho más recursos eléctricos. Olvídense de la electricidad, una cantidad impresionante como Minera La Lumbrera, exige tanta electricidad como una población, como una ciudad como Tucumán, por ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos minería, pero en una cantidad de años que permita al ambiente recuperarse y hacer controles realmente importantes, es posible hacer minería. La ambición, el deseo de ganar la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible, es la que está provocando la destrucción de nuestro planeta. Así es, doctor, qué reflexión interesante, la verdad que lo escucho y es lo que está pasando en el mundo, es lo que está pasando. Tiene que ver también, y esto hay que decirlo, con el tipo de consumo. El otro día usted nos recomendó un documental muy interesante que tiene que ver con esto de la economía circular, de cómo uno compra, consume, desecha, compra, consume, desecha. Y la palabra reciclar tiene que empezar a ser cada vez más grande porque justamente una de las formas de generar menos contaminación es justamente tratar de conseguir metales de otra manera, como el reciclaje de artículos de residuos de aparato eléctrico y electrónico, doctor, así que va de la mano con eso. Ahora me gustaría preguntarle, doctor, fundamentalmente de algo que usted hace el año pasado, si mal no recuerdo, había empezado a hablarnos al respecto, algo muy importante que tiene que ver con una Corte Penal Internacional Ambiental, algo realmente muy nuevo para todo el planeta. ¿Y por qué que usted considera que esto sería lo urgente de crear? Por el fracaso de los tribunales nacionales. Ustedes saben que estuve dándome una vuelta por Italia, de donde hicimos por ahí algunas de las comunicaciones, y me asombró el nivel de contaminación y el nivel de manejo ilegal de los residuos que se producen en Italia. Cuando uno ve a las ecomafias manejar los residuos que se provocan en Europa
y especialmente en el norte italiano, da pánico porque justamente no hay futuro si dejamos en manos de los delincuentes el manejo de los residuos. Los tribunales nacionales están fracasando en toda su línea, solamente habrá 1 o 2 casos esporádicos. Me tocó conceder un reportaje para un diario italiano que salió justamente ayer la nota, en donde explico la urgencia de empezar a trabajar en el orden internacional ante la Corte Penal Internacional o crear una Corte Penal Internacional para crímenes ambientales que hable justamente de los delitos ambientales de lesa humanidad. No necesitamos por ahora, no hay la urgencia de crear los delitos más graves en el Tratado de Roma, hace que perdamos de vista que podemos hacerlo ahora. Hablar de la necesidad de legislar el ecocidio nos está sacando de la cabeza la urgencia de trabajar ahora contra los delitos ambientales de lesa humanidad. Doctor, y como los tribunales nacionales están fracasando, entonces se impone la creación de una Corte Internacional. ¿Qué repercusiones tuvo esta idea, doctor? Bueno, en primer lugar, los italianos esperaban de que yo vaya a hablar de todo lo que era la contaminación en Sudamérica, pero les di vuelta a la tortilla porque les dije, quiero hablar de la contaminación en Italia. Quiero hablar de los problemas que tienen en Italia, que son tanto o más graves de los que tenemos en Argentina. Nosotros en Argentina no tenemos una isla como Sicilia, donde puede haber 40 incendios en un solo día. Entonces, y que la justicia mire para el costado en estos casos, es tremendo. O peor aún, que persiga a aquellos grupos de voluntarios que intentan apagar esos incendios. Doctor, un poco haciendo capaz que futurología y, ¿por qué no? Ya se llega a hacer esta Corte Internacional Penal Ambiental, algo muy novedoso del mundo, algo que creo que la humanidad estaría realmente agradecida a quienes propulsaron esto, y me gustaría aprovechar la oportunidad pensando en esto, ¿qué rol tenía Argentina en todo esto? ¿Qué rol cumpliría Argentina dentro de esta Corte Internacional Penal Ambiental? A mí me parece que podemos proponer nuestros juristas que pueden llegar a encarar este tema. No podemos olvidar que la Corte Penal Internacional, que ha juzgado y ha condenado a muchos genocidas, ha tenido como primer fiscal a un argentino. Como primer fiscal de una Corte Penal Internacional ha tenido un argentino. Así que yo creo que es posible justamente cumplir un rol y transmitir experiencias en este sentido. Pero de todas maneras, en este momento, yo insisto, esto insistía en Europa, que hay 2 tribunales que pueden encarar este problema hoy. Uno es la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea y el otro, la Corte Penal Internacional, que ya están trabajando en algunos casos de la violación de los derechos humanos a través de la contaminación ambiental. Pero insisto, tenemos que trabajar hoy. Me parece fantástico proyectar a futuro, que fue un poco lo que resonó en Italia, pero me parece que es más importante concentrarnos en los tribunales hoy. Doctor, desde Impacto Sostenible TV, para nosotros realmente siempre es un gusto escucharlo, poder poner sobre la mesa temáticas que muchas veces, o discusiones que muchas veces no se hablan, no se tratan de comunicar, pero que el mundo sí necesita, porque hablamos de algo que realmente ya viene siendo algo, una constante, que es que la impunidad ambiental sigue siendo realmente una deuda en todo el planeta, así que siempre para nosotros es un gusto escucharlo. Gracias por estos espacios. Yo comentaba, ayer estuve en una reunión acá en Bariloche, organizado por una fundación, por el tema de los residuos locales que tienen un grave problema. Así es. Hay un gran vertedero en Bariloche que está permanentemente encendido con fuego y la verdad es que está generando una crisis ambiental tremenda. Estuve en estas reuniones y cuando contaba que había un programa en Tucumán que tenía este espacio en la televisión abierta, no me podían creer. Así que el rol que está cumpliendo Impacto Sostenible en este tema
es fundamental para mantener vivo eso que nos decía Al Gore. Hablemos, hagamos escuchar nuestra voz. Doctor, aprovechando también que está en Bariloche, lo que acaba de decir no es un dato menor, que es que el Bariloche tiene justamente un basural que está considerado entre los 50 basurales más contaminantes de todo el mundo, así que sería interesante la próxima semana hablar sobre ese tema. ¿Cómo no? Y quizás te consiga también algunos teléfonos de los vecinos que viven ahí bueno, y doctor, cómo lo están padeciendo. Muchas gracias, doctor, como siempre. Que tengan un buen día. Nosotros, muchas gracias. Nosotros realmente, la verdad que escucharlo al doctor nos hace pensar en lo que venimos haciendo. Es importantísimo que la gente se comunique, que trate de comunicarse a nuestro número de WhatsApp 3815-43-3787, por nuestros libros que tenemos, que ya vamos a anunciar el ganador del próximo libro, del libro que está ahora, y vamos a tener mucho más libros, pero que sobre todo que la gente tenga conciencia y participación ambiental, porque realmente lo cuidamos entre todo nuestro planeta. Vamos a una breve pausa y ya hablemos con mucho más Impacto Sostenible TV. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes, con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Primero está la seguridad de lo que salimos a trabajar todos los días. Sumamos más de 2.600 agentes y 250 móviles a la fuerza de seguridad. En Tucumán, primero estás vos. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, gobernador. Últimos días de los preciazos de Comodín. Cuarto trasero de pollo por kilo, 1.950 pesos. Aguja y marucha por kilo, 9.500 pesos. Vení a Comodín y aprovecha más ofertas, promociones y descuentos con billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito que tenemos para vos. Todo es más lindo cuando hay conexión, porque está súper. Contrata internet más televisión HD por solo 22.990 pesos fijo por 3 meses. Y la instalación bonificada. Incluye Mío 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323 y aprovecha una buena conexión siempre. Súper, conectados con vos. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental, es Electrogreen. ¿Sabías qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas, que cuando dejan de funcionar se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En Electrogreen nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. Vos también podés sumarte al cambio. Electrogreen SRL. Visítanos en nuestro sitio web www.electrogreen.com.ar. Los viernes a las 3 de la tarde compartí Tomando Mates con nosotros.
por América Tucumán. Con Norma Graciela en una amena charla de aprendizaje con buena música. No te olvides, viernes a las 3 de la tarde, Tomando Mates, en vivo, por América Tucumán. Volvemos con Impacto Sostenible TV, este único programa de la República Argentina de contenido 100% y absolutamente ambiental, la voz de la gente, la voz del ambiente, y en este caso nos vamos con nuestro periodista de exteriores, Álvaro Mejuto, con la voz ambiental en la calle. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen viernes, ya finalizando la semana. Traemos mucha información que tiene que ver con el tema basurales. ¿Te acordás que tuvimos la palabra de Julieta Migliavaca cuando presentó este informe en el Consejo Deliberante a la Comisión de Medio Ambiente del Consejo para ver cómo estaban erradicándolo, cómo se estaba trabajando? Tuvimos la palabra de ella, ahora toca la palabra del concejal José María Canelada, que según su mirada vamos a ver qué opina del manejo de la municipalidad con respecto a esto, a la erradicación de basurales. Bien intencionado, pero poco eficiente. Nosotros no tenemos que olvidarnos que durante la campaña en la que la ahora intendenta se presentaba como candidata, asumió un compromiso público de que en 180 días el tema iba a estar resuelto. Nosotros frente a eso afirmamos dos cosas. O hizo un mal diagnóstico, lo cual no está bueno, porque significa que no fue un diagnóstico riguroso, técnico, con la seriedad que se debe hacer un diagnóstico de política pública, y si el diagnóstico fue bueno, mintió. Entonces, en ninguno de los dos casos me parece que el mensaje sea positivo. Y lo que sí me llama la atención es que nos sigan contando que parte del problema es que los vecinos tiran basura. Eso se sabe desde la hora cero, y justamente parte de la solución debe ser cómo se generan mecanismos para que esto no siga sucediendo. Entonces, cuando yo advierto que nos relatan un algo que es de público conocimiento, que todo el mundo lo sabe, me llama la atención. Por eso te digo, bien intencionado, porque no se puede negar que está haciendo algo, pero no de la eficiencia que ellos mismos habían planteado. Acá el parámetro de eficiencia lo establecieron ellos durante la campaña, no nosotros. ¿Qué es lo que les faltaría? ¿Cómo tenían que implementar alguna política para erradicar, según el último informe, lo que dijo Julieta Migliavaca es que erradicaron un 40% y faltaría un 60% todavía? Yo lo que creo es que toda política que involucra un cambio de conducta de las personas requiere como dos tipos de acciones. Una del corto plazo, que son políticas de shock, donde se deben generar incentivos en el corto plazo que tienen que ver con el control, que tienen que ver con las sanciones, que tienen que ver con buscar de manera urgente una respuesta inmediata, y una que es de mediano y de largo plazo, que es la educación, la sensibilización, el incorporar en la cabeza de los vecinos por qué esta práctica, además de ser contraria a la norma, es nociva para su propio bienestar, para su salud, para el medio ambiente. Entonces creo que se debe encarar con otra energía, una estrategia que siempre debe ser pensada en los dos sentidos. Porque si nos quedamos solamente con la primera, es atacar los síntomas de la enfermedad y no la causa. Si nos quedamos solo con la segunda, no conseguimos un resultado de corto plazo. Si vamos con ambas, con contundencia, de manera simultánea, bueno, probablemente se vean mejores resultados. Siempre decimos que es importante para nosotros tenerlo en nuestros estudios, invitarlo también para que profundice más sobre las ordenanzas y proyectos presentados, pero ¿cómo lo viste vos en la entrevista? Bueno, el tema es bastante crítico con respecto a cómo está trabajando la municipalidad, pero bueno, recordar que esto viene de hace muchos años, no es por justificar bajo ningún punto de vista, pero hay que tener en cuenta esto también, que antes no se hacía. Por ejemplo, este pedido de informe cada 3 meses o esta presentación de informes cada 3 meses en el Consejo Deliberante. Es la única forma de plantear cómo se puede llegar a la solución de un problema. Bueno, tenemos la palabra también de Canelada, que en este caso no está tan de acuerdo, pero sí reconoce que se están haciendo cosas. Plazo, ¿no?, que se había dado desde la Intendencia para la erradicación de los basurales. Así es. Así es, son 180 días, que lo dijo el intendente en su campaña, pero también vuelvo a repetir, esto no se hacía hace muchísimo tiempo. Entonces no se puede pretender que en tan corto plazo se pueda solucionar y erradicar al 100%. Se erradicó casi la mitad, según lo que dijo Julieta Migliavaca. Bueno, falta la otra mitad, pero
ya hay un gran Así es, y también el cambio de costumbre, ¿no? Así es, Álvaro, queremos agradecerte como siempre por ser la voz ambiental de la calle. Así es, tuvimos la palabra de Álvaro Mejuto. Como estamos acostumbrados. Así es. No, Álvaro, te estamos escuchando con algún problemita técnico, así que queremos aprovechar para saludarte y bueno, como siempre es un gusto tenerte en la calle y ser la voz ambiental de la calle. Llegamos al final del programa, realmente un programa muy interesante. Súper interesante. ¿Qué van a hacer el fin de semana? ¿Van a aprovechar el sol? Por supuesto que sí. Esperamos que el sol nos siga acompañando. De entrada al al clima club. hermoso. Así es, nosotros nos vemos el día lunes a las 9 de la mañana para hacer Impacto Sostenible TV, la voz ambiental, la voz de la gente, la voz del ambiente, este único programa en la República Argentina de contenido 100% ambiental. Muchas gracias.